En este problema, como ya se han dado cuenta después de haber leído el enunciado, el propósito es seleccionar una serie de generadores, el denominado generador 1, el 2 y el 3, para producir electricidad en un día que está dividido en dos periodos, el llamado periodo 1 y el llamado periodo 2. Por favor, tomen nota de esto. En el enunciado del problema se dice que en el periodo 1 se deben producir 2500 megawatts y en el periodo 2 3000. En realidad, en el periodo 1 se deben producir entre 2500 y 3000 megawatts y en el periodo 2 entre 3000 y 3600 megawatts. Por favor, tomen mucha atención en esto. De otra forma, no es posible resolver el problema de manera factible. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, no hagan caso de que en el primer periodo se deben producir 2500, como dice el enunciado, y en el segundo 3000. Se debe producir esta cantidad de electricidad en estos intervalos. Bien, entonces, como ya también tuvieron oportunidad de leer, los generadores se pueden arrancar en el primer periodo y después utilizar en el segundo periodo sin que ocurra algo el costo por el arranque. Los costos asociados con este proceso son de dos tipos. Están aquí mostrados en la función objetivo, a lo que se llama los costos de arranque, que es este primer término, y los costos de operación. Los costos de arranque están asociados para cada generador con la cantidad de dinero que cuesta arrancar cada uno de ellos, ¿sí? Una cosa a notar importante es que si el generador 1, por ejemplo, se arranca en el primer periodo y se usa en el periodo 2, entonces ya no existe costo de arranque del generador 1 en el periodo 2, porque ya estaba, digamos, trabajando durante el primer periodo, únicamente lo utilizamos en el segundo periodo y por esta razón ya no incurrimos en ese costo de arranque. Únicamente se ocurre esto otra vez si el generador 1 se va a emplear del primer periodo, se va a emplear en el periodo número 2. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si el generador 3 se usó en el periodo 1 y se desea emplear en el periodo 2, tampoco tendría un costo asociado por el arranque de este generador durante el segundo periodo. Bien, entonces con cada uno de los generadores hemos asociado una variable binaria y11, 21 y 31 representan a la presencia o a la selección o no del generador 1, 2 y 3 respectivamente en el primer periodo. De la misma forma, Y12, Y22 y Y32 representan la decisión de seleccionar o no, o arrancar o no, o emplear o no al generador 1, 2 y 3 durante el segundo periodo. Estas variables binarias las vamos a utilizar entonces para seleccionar qué generadores empleamos en el primer periodo y en el segundo periodo, de tal forma que satisfaga la demanda de electricidad durante el periodo y el segundo periodos, minimizando los costos relacionados con este proceso, que son la suma de del costo de arranque más el costo de operación. Bien, en este primer recuadro verde, lo que he hecho es definirles este costo. El costo de arranque está relacionado con el costo para arrancar el primer generador, más el costo para arrancar el segundo, más el costo para arrancar el tercero, que son todos estos términos. ¿Ok? Yo solamente les voy a mostrar cómo calcular, por ejemplo, el costo para el primer generador, que es este término, ¿sí? Y ustedes tienen que escribir las restricciones para el segundo y para el tercero, pero son muy parecidas. ¿Ok? Entonces, fíjense muy bien, la variable que está aquí en la cajita roja representa el costo de arrancar el primer generador. Estos son datos. Todas las variables que están enmarcadas en una cajita roja son datos, los datos que tienen del primer problema. Estas en particular, por ejemplo, la primera cajita representan los costos para arrancar el primer generador, que está en la primera columna de los datos. Estas representan los costos de operación de ese primer generador, que están en la segunda columna,
y en la tercera columna tenemos la potencia o electricidad producida por los generadores. A eso se refiere esta variable. Bien, entonces regresando a lo que nos estábamos comentando anteriormente, el costo para arrancar el primer generador lo vamos a arrancar de la siguiente forma. Vamos a suponer que ese generador se hubiera seleccionado en el primer periodo, pues entonces multiplicaríamos el costo asociado con este generador por la variable y11. ¿Ok? Muy bien. Si ese generador se empleó ya en el primer periodo, ¿sí? Entonces del enunciado del problema sabemos que no deberíamos incurrir en un costo para volver a arrancar si lo usamos en el segundo periodo. Por esta razón, 1 menos y11 nos daría 0 y no habría costo relacionado con el arranque de este generador durante el segundo periodo. Por otra parte, imagínense que no hubiéramos seleccionado el primer generador en el primer periodo, entonces este término tendría que ser 0, porque y11 sería 0. Pero supongamos que lo hubiéramos seleccionado en el segundo periodo, entonces tendríamos que incurrir en un costo por el arranque de ese generador, ¿sí? En ese caso, y12 sería igual a 1, y11 pues es 0, ¿ok? Y todo este término, ¿sí?, lo tendríamos que calcular. Sería simplemente el costo asociado con ese primer generador. O sea, este término no sería 0, sería diferente de 0. ¿Ok? Siguiendo este mismo razonamiento, ustedes pueden escribir entonces las restricciones para que involucran los costos para arrancar al generador 2 y al 3, ¿sí? Usando esta misma forma de calcular esos costos de arranque. Bien, esto es todo relacionado con esta parte de los costos de arranque. Veamos ahora cómo determinar los costos de operación. Otra vez solamente se los voy a mostrar para el primer... no, en este caso es para los dos periodos. Perdón. Los costos de operación entonces están dados como la suma de los costos de operación del primer generador, del segundo y del tercero. ¿Ok? Sale. Por ejemplo, los costos de operación para el primer generador los calculamos así, ¿sí? Como la suma de las dos variables binarias y11 más y12, que representan la presencia del generador 1 en el periodo 1 y en el periodo número 2, ¿sí? Imagínense que este generador estuviera presente en los dos periodos, entonces estaríamos contabilizar dos veces la presencia de este generador y tomar en cuenta dos veces sus costos asociados. Por esta razón, después a esta suma de variables binarias, ¿okay?, lo multiplicamos por los costos de operación del primer generador y lo multiplicamos también por la electricidad generada en ese primer generador para que nos queden únicamente en unidades monetarias. Bueno, esta misma restricción otra vez la tienen que escribir para el generador 2 y 3, ¿sí? Para definir esta variable para el 2 y esta variable para el 3. ¿Ok? No olvidar otra vez, muy importante, ¿sí?, estos bounds que les comenté al inicio, referidos a las cantidades mínimas y máximas en el primer periodo y en el segundo periodo de electricidad. Con esto no deberían tener muchos problemas para resolverlo. Les dejé la solución, es decir, el programa GAMS en el Blackboard para que lo puedan descargar y checar contra eso sus resultados. ¿Ok? Pues buena suerte.